entender muy bien la naturaleza de la ciencia. La ciencia suele personificarse, es decir, cuando alguien viene argumentando y dice es que la ciencia dice, y hay que entender algo y es que la ciencia como tal no dice nada porque la ciencia no es una persona. El Arca de Noé tiene unas descripciones de tamaño que corresponden a un barco real, el hombre de Nebraska, interpretación confiable, un hombre simio. De hecho, hasta el artista hizo una gran representación del hombre de Nebraska. Ahí está la familia de Nebraska. ¿Cuál era la evidencia? Un solo diente. La evidencia realmente de ese diente era de un cerdo extinto. Y vamos ahora a entrar a nuestro quinto punto, que es: entiende la falacia de la fe contra la ciencia. También es una falacia porque cuando entendemos la diferencia entre ciencia observacional y ciencia histórica, no tenemos que aceptar la ciencia evolucionista como ciencia realmente. Podríamos catalogarlo como ciencia entre comillas. Y lo que tenemos en estos casos es una fe contra otra fe, y eso es importante de entenderlo. Una cosmovisión contra otra cosmovisión. Un relato de la historia contra otro relato de la historia. De hecho, se podría decir que es una religión contra otra religión. Y podríamos estar seguros de decir que la evolución no es ciencia en ese sentido estricto, sino que es un modelo de orígenes. Y es importante de entender esa falacia de la fe contra la ciencia y de hecho ser muy conscientes de evitarla, evitar reforzar esa idea que hay en la sociedad y también puede haber en la mente de muchas personas dentro de la iglesia. Evitemos reforzar esa idea. ¿Cómo evitamos reforzar la idea de una supuesta fe contra ciencia? Primero tenemos que mostrar las historias de la Biblia como historia bíblica. Lamentablemente, a muchos de los niños y jóvenes se les enseñan las historias de la Biblia presentadas como cuentos de la Biblia. Cuentos de la Biblia que los niños o los jóvenes tienden a dificultad en diferenciar cuando están escuchando el cuento de Hansel y Gretel o Caperucita y el Lobo contra el Arca de Noé y el diluvio o la alimentación de los 5000 o Jonás y el gran pez o la Navidad. Y eso es importante que nosotros seamos intencionales y conscientes para evitar que nuestro recuento de la historia bíblica se vea como si fueran cuentos de la Biblia. Ustedes han visto quizás esta imagen antes y esta la llamamos que es el arca de los cuentos de hadas y lamentablemente es el estilo de arca que hay en muchas de las pasillos de escuela dominical de los niños en muchísimas iglesias en todo el mundo. Y eso es lo que está sembrando en la mente de los niños, es esa afirmando o afianzando esa idea falsa de que la Biblia está llena de cuentos o de historias y que realmente no está hablando de hechos o eventos reales. Cuando uno mira el arca de los cuentos de hadas, se da cuenta que hay un grave problema de espacio, parece un balneario con sobrecupo, y quizás el único que está alerta y atento del destino fatal del arca es este elefante que está del lado derecho. Y tenemos que ser intencionales en evitar eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero mostrando que las partes históricas de las que habla la Biblia son históricas y transmitirlas como tal. Y de hecho, Respuestas en Génesis ha hecho un trabajo importante para ayudarnos a ver la historicidad del diluvio. Esta foto es una foto de un diorama en el Museo de la Creación. Y ustedes pueden darse cuenta en rojo, yo encerré a cuál animal. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? En rojo y en azul. Ahí está el elefante y la jirafa. Entonces vemos las dimensiones, vemos de hecho la escala de los animales contra el arca y vemos que la descripción bíblica de hecho no fue un arca de cuentos de hadas, sino que tenía tamaño, proporciones, tenía todas las especificaciones para ser un barco real y no un barco mitológico. Como de hecho sí se encuentran descripciones de barcos mitológicos y de leyendas de diluvios cuyos barcos mitológicos son claramente mitológicos. El arca de Noé, curiosamente para los escépticos, tiene unas descripciones de tamaño que corresponden con un barco real. Las proporciones de largo y ancho y alto, de hecho, son las proporciones mismas que se utilizan en los barcos de carga modernos,
que atraviesan los océanos hoy en día en el mundo. Entonces, es muy importante presentar, por un lado, la historicidad de, de las historias bíblicas, ser intencionales en ello, y por otro lado también evitar que enseñemos esas historias como sueltas, sin que haya una claridad de la cronología que hay entre ellas. Si las enseñamos como historias sueltas, como que nuestros jóvenes en ellos no pueden entender cómo ese hilo va ocurriendo, fácilmente pueden perderse en la historia y les da la sensación de que es como cuento de hadas, como cuento. También tenemos que ser intencionales en algo y es evitar un enfoque moralista. Porque cuando solemos hablar las historias del Antiguo Testamento, en este caso tengo aquí a Noé como un ejemplo, casi siempre cuando se enseña la historia de Noé a los niños, se les intenta mostrar que Noé es el héroe de la historia y que nuestra respuesta ante esa historia es una respuesta de obedecer a Dios como lo hizo Noé, de tener la fe como Noé, y tenemos a Noé como nuestro referente. Pero esa aproximación de las historias del Antiguo Testamento, o aún las del Nuevo, enfocadas en el moralismo de esos personajes, creo que destruye la intención que hay ahí, que es mostrar cómo Dios está orquestando esa historia y de hecho cómo Dios está salvando a Noé por gracia. Dice Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y ese Noé también necesitaba la salvación del Señor provista ante el juicio santo y perfecto que Él hizo al mundo en ese tiempo. Entonces, lo hermoso sería cuando mostremos esas historias, mostrarlas como historia en una cronología, evitar el enfoque moralista y más bien resaltar el carácter de Dios y apuntar a cómo todas esas personas y esos tipos están apuntando hacia un antitipo que es Cristo, como el cumplimiento, la culminación, la expresión perfecta de esa cantidad de cosas que ocurrieron en la historia, pero que tendrían su manifestación completa y cumplimiento perfecto en Jesucristo. De hecho, el arca es un tipo hermoso del Señor Jesucristo, porque tenía una puerta, y los que entraron por esa puerta fueron salvos, y fue el medio que Dios proveyó para salvarles del juicio que venía en ese tiempo, y Dios ha provisto un Salvador, un único medio de salvación. Los que entren a través de la puerta que es Cristo pueden encontrar por gracia salvación al juicio venidero que merecen sus pecados. De hecho, Noé, para no ir muy lejos, después del diluvio se emborrachó, se desnudó y realmente, como muchos de los personajes bíblicos, por no decirlos todos, tuvo tropezadas y tuvo caídas que nos llevan es a poner nuestros ojos en alguien más grande que Noé. Nos llevan a poner nuestros ojos no en David el que venció a Goliat, sino en alguien más grande que David, que era Cristo. Nos llevan a poner nuestros ojos no en Salomón como el hombre más sabio, sino a Jesús, que era realmente el hombre más sabio y que vivió toda la sabiduría que Salomón sabía pero no pudo vivir. Y así uno podría empezar a mirar y va encontrando que todas esas historias están apuntando históricamente a Cristo. Entonces, menciono esto para que podamos ser intencionales en evitar que se forme en la mente de nuestros hijos y jóvenes en la iglesia esa división de que en la iglesia van a escuchar historias bíblicas y allá en el colegio o en el National Geographic o en la universidad, allá sí les van a enseñar la historia real del mundo. Tenemos que evitar que eso se forme ahí y que ellos entiendan muy bien la diferencia entre la ciencia observacional, ciencia histórica, cómo influye en la cosmovisión, lo que hemos hablado, cómo la neutralidad no existe, cómo la evidencia se puede interpretar de maneras diferentes según el punto de partida, y que ellos puedan confiar y puedan ver cómo la Biblia es confiable. Y aquí hay algo importante que quería decir, retomar de un comentario que hizo un hermano, una pregunta que hizo al final de la sesión anterior, pero también un comentario que hizo una hermana, en el que ella dice que finalmente la prueba definitiva de la Biblia no son las evidencias externas. Y tiene razón en eso. Si yo pongo a la ciencia, porque finalmente la ciencia al final va a incluir siempre la interpretación de alguien. Si yo pongo a la ciencia como la validadora de la Biblia, así sea la ciencia creacionista como la validadora de la Biblia, entonces estoy poniendo una autoridad por encima de la Biblia para determinar su validez, y eso está mal. Más bien, la Biblia no debería tener ninguna autoridad que esté a su nivel.
sino que ella es la principal prueba de lo que dice. En algún momento yo le preguntaba al hermano Joe Owen, recién yo empecé a aprender estos temas y le decía, pero ¿cuál es la principal evidencia del diluvio? Y yo esperaba encontrar una respuesta como, bueno, pues es el registro fósil, son las capas sedimentarias de rocas, son los fósiles intercapas. Bueno, hay una serie de evidencias que uno puede apuntar en la geología y que son fascinantes. Pero si yo tuviera que listar esas evidencias, la primera que debería estar en la lista es porque la Biblia, la palabra de Dios, nos cuenta de que hubo un evento de esa magnitud que ocurrió en la historia de esta tierra. Y esa es la principal evidencia del diluvio. Y desde ahí entonces yo parto a darme cuenta al observar el mundo que efectivamente el mundo físico corresponde y corrobora lo que la Biblia dice. Por eso aquí hay que utilizar unas palabras muy específicas para referirse a esto de la ciencia y la Biblia, porque la ciencia no comprueba la Biblia. Si la ciencia comprobara la Biblia, entonces estoy poniendo la ciencia por encima de la Biblia para comprobarla. Más bien la ciencia corrobora la Biblia. O sea, confirma de alguna forma o corrobora para mostrar que lo que la Biblia dice autoritativamente es congruente. No sé si me entienden la diferencia. O sea, en una posición estoy poniendo a la interpretación de la evidencia para corroborar, para confirmarme la Biblia. Y esto no es lo correcto, sino que nosotros ponemos la palabra de Dios y ella es la que nos da autoritativamente la forma como debemos interpretar la evidencia. Entonces es importante entenderlo. Quizás cuando uno está hablando con un escéptico, pues ese no va a ser el punto de inicio. Cuando uno empieza a escarbar en una conversación, pues va a llegar al fondo del asunto y es que detrás de sus ideas, de sus valores y de sus comportamientos, hay unas creencias de fondo. Y ahí es donde uno puede empezar a contrastar eso. Y de hecho Arturo mañana va a enseñar en la sesión de apologética, una apologética bíblica, él va a enseñarles a ustedes cómo uno puede llevar a confrontar las cosmovisiones opuestas y dejarlas al descubierto a través de una metodología. Entonces, tenemos que entender que ya hemos definido la ciencia como, en un sentido muy básico, como conocimiento. Hemos hecho una distinción entre ciencia observacional y ciencia histórica. Y ahora me gustaría definir la fe, aunque no quisiera ir muy profundo, quisiera hacerlo de una manera muy, muy básica para efectos de esta presentación. Para que ustedes vean que la fe, en ese sentido, es algo que comparten muchas personas, aún los escépticos. Lo que estábamos hablando, los escépticos también tienen fe. Y la fe, en términos muy simples, es la convicción de lo que no se ve, es creer algo sin verlo. Y me parece interesante como Ray Comfort, que es un hermano en Cristo, es un amigo también de Respuestas en Génesis, ha hecho un trabajo muy bueno en su documental Evolución contra Dios, en donde él entrevista a científicos, evolucionistas, y les pregunta por las evidencias para la evolución, la evidencia observable para la evolución. Y queda en evidencia que no hay evidencia observable y que en el fondo hay una creencia. Y me parece interesante, les quiero animar de pronto a ver el video después, está en YouTube, se llama Evolución contra Dios, en donde él le pregunta a varios estudiantes y universitarios, le pregunta lo siguiente: ¿cuándo empezaste a creer? Y él empieza a explicar cuándo empezó a creer. Y queda muy claro que es una creencia, es decir, que hay una fe, es decir, hay una convicción de algo que ellos no han visto. Nosotros también tenemos fe y tenemos clara certeza y convicción de cosas que no hemos visto, de revelación que nos ha llegado y que nos apunta a algo. De hecho, Dios no es visible, Dios es espíritu, pero los atributos invisibles de Él los podemos ver de una manera figurativa, son claramente visibles por medio de la creación del mundo. Entonces tenemos nosotros una fe claramente en algo que no vemos, pero que corresponde con una realidad material. El punto es que aquí también hay fe y lo interesante y lo que hemos venido viendo esta semana y la semana entrante es que el mundo físico que nos rodea no corresponde tanto con esta fe, con la fe de los escépticos. Y quería dejarles ver el tráiler de Evolución contra Dios para que se animen a verlo y sobre todo a prestarle atención a ese aspecto que les estoy comentando. O sea, cómo hay una fe y una creencia en ellos.
Fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Richard Dawkins. Imagina visitar algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, entrevistando a científicos evolucionistas, a ateos sosteniendo sus pies al fuego, hasta que esté claro que no hay ninguna evidencia de la evolución darwiniana, que no es científica. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles, Solo miles. uno. Para resumir, la evidencia observable que me diste para la evolución darwiniana es bacteria, llegando a ser bacteria. Todavía es bacteria, no hay cambio de género. Evolución contra Dios. Si usted cree en la evolución, prepárese para que su fe sea sacudida. ¿Sabes? El problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es que no tienen imaginación. Eso es muy cierto. Lo pueden ver en el canal de YouTube de Living Waters y es gratuito. Pueden de hecho compartirlo también con los jóvenes de la iglesia y les ayuda como a reforzar esto que están aprendiendo y también cómo llevarlo a la iglesia. Ahora, una fe ciega es una fe que niega la realidad. Y lo interesante es que los científicos escépticos o seculares, varios han sido lo suficientemente francos como para dejarnos ver que tienen una fe ciega. Por ejemplo, Richard Lewontin, que era un genetista evolutivo, él murió hace 3 años, en el 2021. Él dijo algo que para mí fue como una prueba definitiva de la fe que hay acá y de la fe ciega que hay detrás de una ciencia que no permite a Dios. Miren esto. Él dice, nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de la patente irracionalidad de algunas de sus construcciones, a pesar de su fracaso en el cumplimiento de muchas de sus extravagantes promesas de salud y vida, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica hacia las historias sin fundamento, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. No es que los métodos e instituciones de la ciencia de alguna manera nos obliguen a aceptar una explicación material del mundo fenoménico, sino que estamos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materialistas sin importar cuán contraintuitivo y desconcertante sea para los no iniciados. Además, ese materialismo es un absoluto, ya que no podemos permitir un pie divino en la puerta. Y eso es importante y me hace pensar por qué entonces les importa tanto refutar, desmentir, prohibir la religión, no permitir un pie divino en la puerta como dice esta persona. Si es que realmente creen lo que creen, es decir, que no hay Dios, no hay nada más que materia, somos simplemente accidentes de la materia, que no hay nada después de la muerte, que de hecho no hay ninguna razón para que existan las cosas, ni para que exista el mundo, ni ellos. Si es que eso fuera cierto, ¿qué les importa ponerse a refutar y ponerse a desmentir y ponerse a prohibir un pie de vino en la puerta? Ni siquiera debería importar luchar por esa causa. A ellos no debería importarles. A nosotros como cristianos nos debería importar muchísimo porque nosotros sí creemos en una verdad, creemos en un Dios, creemos en un evangelio y necesitamos y queremos por amor que las personas conozcan a Cristo y que se reconcilien con Dios. A nosotros sí nos importa entrar en ese debate, pero lo curioso es por qué a ellos les importa tanto. Eso está dejando ver que hay una religión del otro lado. Que esa creencia es tan fuerte, esa fe es tan fuerte y tan radical que realmente deja ver que no son neutrales. Y algunos de ellos, por ejemplo, han llevado casos a la corte, a las cortes supremas, han creado fundaciones, fundación contra la religión o libre de religión, han ridiculizado a los cristianos. Y me parece interesante también traer a mención a Ray Comfort porque él en su historia de vida ha presentado temas
pues refutando, desafiando a los ateos. Hace muchos años, él presentaba una rutina con una banana, mostrando cómo la banana estaba diseñada y que era como una evidencia de la creación especial del hombre y de la banana. Y lo interesante es que han salido o salieron científicos muy reconocidos, evolucionistas como el profesor Richard Dawkins, a mofarse o burlarse, hacerle burla a Ray Comfort, como el hombre banana o Banana Man le llaman, y a ridiculizarlo en sus clases y en sus conferencias. O este otro profesor, de hecho es uno de los que él entrevistó en Evolución contra Dios, también habla de que habla públicamente en una conferencia y ridiculiza a Ray Comfort, lo llama como el que está en lo más bajo como del creacionismo y lo peor que se puede tener del creacionismo, por decir. Y ridiculización de diferentes formas en las redes sociales por muchos ateos. Y ahí me hace pensar eso, ¿por qué les importa tanto? ¿Por qué tienen que reaccionar de esa forma? ¿Por qué tienen que salir a defender, a desmentir? Al final, ¿qué importa? Si Ray Comfort estuviera equivocado según ellos, pues ¿qué importa? Porque al final ellos estén en lo cierto o no, finalmente no importa porque todos vamos a morir y no hay sentido de nada en las cosas. Entonces creo que ahí hay una indicación clara de que ellos tienen una religión anti Dios. Tienen una fe radical, fanática y muy real. Nosotros hace unos años con el doctor Nathanael Jensen y con Joe estuvimos en la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad pública aquí en Bogotá, y Nathaniel estaba haciendo una presentación de su libro Reemplazando a Darwin, algunos conceptos de los que habló esta mañana, y estaba presentando desde la perspectiva académica a un grupo de personas en la universidad. Y lo interesante en esa presentación es que quedó en evidencia que las personas que intervinieron, los otros científicos que intervinieron, realmente no lidiaron con los argumentos o con los datos como tal, sino que sus intervenciones fueron más atacando a la persona en lugar del argumento. Y interesante, cuando llegamos a la conferencia, antes de que siguiera apertura y entrada al evento, ya había afuera panfletos y había hecho cartillas de digamos, extremistas ateos que hablaban de por qué la evolución y no la creación y estaban repartiéndole a todos los presentes. O sea, nadie les dijo que hicieran eso, ni nosotros no estábamos haciendo ninguna incentivo a eso, pero ellos se anticiparon y ya estaban ahí repartiendo eso. Durante la presentación, cuando Nathaniel estaba presentando, él dijo algo, por ejemplo, en cuanto a la igualdad de las razas, pues según la Biblia y según la genética y todo eso, y mostró unas imágenes de una persona de color oscuro, una persona de tono claro, y la gente empezó a gritar sin ni siquiera entender, o sea, sin ni siquiera evaluar lo que estaba diciendo Nathaniel, y empezaron a gritar como diciendo que era un racista, que era un yanqui, que era un opresor, una cantidad de cosas, ni siquiera estaban escuchando lo que se estaba diciendo. Cuando terminó la conferencia, se levantaron varias personas, unas mujeres, pues, leyendo como una especie como de discursos que traían escritos anti-religión, anti-Dios, anti-cristianismo, gritando y saboteando, y eso fue algo que nos asustó tanto que Joe y Nathaniel tuvieron que salir después de que ya se hubiera calmado los humos, básicamente escoltados por la seguridad de ahí del lugar. Y no, para colmo, había fuera del lugar, cuando todos estaban saliendo, unas predicadoras ateas ultra fanáticas, predicando al aire libre a todo grito el ateísmo y denunciando lo que se había hecho y todo esto. Y a mí me llamaba la atención porque yo decía, uy, me gustaría ser así de radical, que fuera yo tan fanático, tan extremo de llegar a ese punto con esa rabia, con esa pasión, de alguna forma de imponer mi posición y todo esto. Y noté una especie de fanatismo ateo. Y cuando se habla de intolerancia, noté que realmente los intolerantes son otros. Y ustedes se van a dar cuenta de ese patrón, de que los fanáticos son otros. Y que interesantemente en la universidad, que de hecho universidad es unidad en la diversidad, de eso tiene que ver, o sea, una universalidad, universidad, se permite de todo, pero no el cristianismo. De hecho, un estudiante que estaba ahí observando como todo ese espectáculo, él decía, pero no se supone que la universidad se trata de escuchar todos los puntos de vista.
pero la realidad es que se trata de escuchar todos los puntos de vista excepto el cristianismo. Eso es algo muy interesante. Y quiero compartirles una de las grandes lecciones de mi vida que tuve en esa conferencia. Hasta ese momento yo, como representante de Respuestas en Génesis en Colombia, estaba haciendo esfuerzos para aprovechar la visita de los científicos, también de Joe, para poder impactar de alguna forma a los incrédulos en la universidad y poder desafiar y poder llevar como la verdad y la luz allá. Como una especie de intención hasta evangelística con eso, pensaba yo. Pero después de que esto sucedió, me di cuenta que eso no era lo correcto, porque la función evangelística en el mundo la tiene la Iglesia de Cristo. No la tiene Respuestas en Génesis, no la tienen unos científicos que van a hacer un debate o a presentar una ponencia. O sea, puede tener algún resultado a nivel académico, pero a nivel de cómo es que el evangelio se comparte, cómo es que la evangelización se lleva a cabo, así no es. Y yo llegué a pensar y dije, hubiera sido mucho más acorde con el modelo del Señor haber reunido a cientos o miles de estudiantes universitarios cristianos o estudiantes de secundaria y haberlos equipado a ellos, darles respuestas, ayudarles a fortalecer su fe, a creer lo que creen, a vivirlo, y que ellos, como un ejército de la Iglesia de Cristo en medio de esas universidades, ellos puedan, en medio de sus clases, de sus interacciones, de sus amistades, de sus oportunidades, ahí es donde ellos van a testificar. No en un ambiente donde todos fueron, la mayoría fueron dispuestos a no escuchar nada, a no creer nada de lo que se les iba a decir, a simplemente refutar y generar desorden. Y creo que en ese sentido, toda esta información que ustedes están adquiriendo, quizás no va a ser tanto la clave para convencer a los escépticos o a los ateos o a los seculares para que crean en Cristo. Toda esta información va a fortalecer mucho su fe y les va a dar la base para poder sin temor poder compartir el Evangelio entre las personas que están a su alrededor y entre los lugares donde el Señor los ha puesto y aún en fortalecer sus propias familias. Porque dentro de sus familias, uno quizá está pensando por allá en el perdido escéptico, pero tienes dentro de tu casa a personas que igual como tú necesitan el evangelio y que también tienen dudas, también están siendo influenciados, que necesitan respuestas. Y eso es algo que tiene unos frutos muy grandes, no tan lejos como uno quizá se había imaginado. Entonces, creo que era importante entender esa falacia de la fe contra la ciencia, porque estamos viendo que aquí hay una fe muy fuerte, una fe muy radical y muy real detrás de estas cosmovisiones que se hacen llamar ciencia. Ahora quisiera entrar a este punto, es como, vamos entrando ya como casi en la recta final, o sea, aquí ya vamos como en descenso. Y es entender la ciencia, entre comillas, de la evolución. Y quisiera solamente a manera de repaso mencionar cuál es el punto de partida que utiliza la ciencia secular. El doctor Mortenson hablaba de punto de partida en la geología y a nivel general el punto de partida es el naturalismo o ateísmo. Y básicamente son axiomas. Axiomas es como es una verdad que se asume antes de empezar a razonar, como un punto de partida. Y esos axiomas o mandamientos de naturalismo son que todo es materia, la naturaleza o la materia es todo lo que existe, no hay nada espiritual. Es el compromiso que tenía el doctor Lewinton, que decía que no permitiría un pie de vino en la puerta. Y por otro lado, todo puede y de hecho debe explicarse por el tiempo más la casualidad más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Si tomamos ese punto de partida, o sea, un punto de partida que excluye completamente a Dios y que ve al mundo como un sistema cerrado, simplemente material natural, entonces viene un modelo de orígenes que se conoce como la evolución. Hace 13,8 mil millones de años, un inicio del tiempo del espacio desde una expansión repentina que conocen como Big Bang o una gran explosión.
Eso tuvo un proceso evolutivo en el cosmos que dio lugar a la formación de las estrellas y las galaxias, y entre esas una estrella, en particular el Sol, hace 5.000 millones de años, y una emanación del Sol, una roca ardiendo que vendría a ser la Tierra, en un proceso también de evolución geológica, y finalmente en esa Tierra que habría tenido agua y habría iniciado ahí una forma de vida simple que habría, por un proceso de evolución biológica, dado lugar a todas las formas de vida que existieron en el pasado y que existen hoy en día en el presente en un proceso de evolución. Esa es el recuento de la historia de la evolución, que básicamente es la única forma de poder explicar todo por procesos naturales, por muchísimo tiempo y esos procesos de evolución, que vamos a darnos cuenta más adelante que de todas formas no pasan la prueba. Por más tiempo que se le agregue a ciertos procesos, eso no va a hacer un milagro, mejor dicho. Y finalmente ese universo, con el paso de otros miles de millones de años, va a terminar extinguiendo toda su energía y muriendo térmicamente. Y por eso es importante entender esos tres aspectos de la evolución. El aspecto cósmico de la evolución, que tiene que ver con los planetas, las estrellas y las galaxias. El aspecto geológico de la evolución, que tiene que ver con la Tierra en sus procesos de evolución geológica. Y finalmente el aspecto biológico de la evolución. Ese es un modelo de orígenes para explicar todo sin Dios. Y es el que ha dominado pues toda la educación, decía el doctor Mortenson, y también Nathaniel decía que habían secuestrado la ciencia bajo ese modelo de orígenes. Ahora quisiera que pensáramos en esto, en este modelo de orígenes, en sus implicaciones respecto de la realidad. Pensemos en sus implicaciones por un momento. Si todas las formas de vida vienen de un antepasado en común que evolucionó por medio de procesos naturales y graduales, biológicamente, ¿cuál es la diferencia esencial, no estructural, sino esencial entre un ser humano y un animal, o una planta, o un pedazo de tierra, o del piso con en el que estamos parados? Cualquier pedazo de materia. ¿Cuál es la diferencia esencial entre eso? Si es que es verdad la evolución y su recuento de orígenes, su recuento de la historia, entonces creo que si ustedes me han ido entendiendo. No habría ninguna diferencia esencial entre absolutamente nada porque todo finalmente es materia, solamente que en diferentes organizaciones y estados y casualidades. Pero no habría ninguna diferencia esencial. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad, así no sepamos cómo explicarlo, aunque sí sabemos cómo explicarlo desde la Biblia, pero la realidad es que sí hay una distinción entre la humanidad y los animales. Lamentablemente a los niños se les enseña que los humanos son parte del reino animal, pero hay una distinción. No es esencialmente biológica, pero hay una distinción que un niño lo puede ver. Un ser humano tiene algo que es distintivo, que es especial respecto a los animales. De hecho, si comparamos los animales con las plantas, hay una diferencia. No es lo mismo cuando tú vas a comer un animal, un pollo, una carne, un pescado, que cuando comes una planta. O sea, la muerte animal y la muerte vegetal tienen una diferencia. O sea, implica cosas distintas. Desde la evolución no tienes esencialmente cómo diferenciar eso. O sea, no habría una diferencia sustancial. Porque al final una manzana o que te comiste en el desayuno viene a ser un pariente más en el árbol evolutivo de la vida. Un pariente vegetal. Igual que un pariente animal o que un pariente humano. No hay una diferencia esencial. ¿Qué es la vida y la muerte? Si aplicamos esta cosmovisión. ¿Qué diferencia sustancial hay entre algo que está vivo y que está muerto? ¿Un cambio de estado de la materia? Pero no debería dolernos tanto la muerte, si es que este sistema fuera verdadero. Simplemente pues cambió de estado y no pasó nada. No hubo ninguna razón para que existiera ni ninguna, ningún, ninguna razón para extrañar a esa persona o a esa cosa. ¿Por qué razón nos duele la muerte? Porque la muerte de hecho por sí sola es tan fea. No hay cómo explicarlo desde una cosmovisión evolutiva.
¿Qué propósito tiene todo? ¿Qué propósito tengo yo? Creo que la respuesta no es clara, prácticamente ninguno, porque todo de hecho inició por la casualidad y todo no tiene propósito, o sea, es inherentemente sin propósito. Solo somos accidentes cósmicos. ¿Qué es el bien y el mal en esta cosmovisión? ¿Cuál es la base para definirlo? Si aquí todo es por definición natural. ¿Seguir instintos? ¿Existe la justicia? ¿O qué base habría para hacer justicia, por ejemplo, en este sistema? Si murió la Madre Teresa y murió Hitler, al final su destino fue el mismo, morir, y Hitler no sufrió en su muerte. ¿Será que hubo justicia ahí? ¿Cómo se puede pensar en una justicia retributiva en última instancia? No existe, porque al final el destino de todos es morir y no hay nada más. Pero algo dentro de ti, algo dentro de la realidad de ti te dice que sí debería haber justicia. Tú tienes sed de justicia. Algo dentro de ti te necesita ver cómo hay una especie de compensación de las cosas en el largo plazo. De hecho, ese dilema era el que tenía Asaf, un salmista en el Salmo 73, de ver a los malos prosperar y como que no había una retribución justa de su maldad. Y la única forma en que él pudo realmente entender fue cuando él tuvo una visión del destino de los malvados, cuando sí serían juzgados y cuando sí habría una justicia retributiva por parte de Dios que haría justicia perfecta, viendo de cara a la eternidad. ¿Qué destino tiene todo? Pues la muerte y la muerte térmica en un sentido más futuro para esta cosmovisión. Y lo que quiero la razón por la que me tomé el tiempo de pensar en esto y de reflexionar un poco es como ver en el fondo que esta versión de la historia no corresponde con la realidad. O sea, así no vivimos los seres humanos, como si toda esta decepción fuera cierta. Así no pensamos los seres humanos, así no somos, así no es el mundo. De hecho, los mismos escépticos y los que adoptan esta filosofía de vida en su ciencia realmente no viven en la práctica como esa implicación demandaría. Y por eso ahora quiero que entremos a ver cómo la cosmovisión bíblica es la única congruente con la realidad. Y aquí es donde me identifico con Ken Ham cuando él dice que es emocionante ser cristiano. Porque aquí no es que estemos en igualdad de condiciones con los escépticos o con la evolución y decimos, bueno, pues tenemos la misma evidencia, estamos haciendo ciencia histórica y estamos interpretando con nuestras suposiciones y pues estamos como una especie de empate. Yo digo, no, ¿cuál de las dos cosmovisiones corresponde con la ciencia observacional, o sea, y con la realidad? Y para hacer esto, lo que quiero es que hagamos un recorrido muy breve por las 7 Cs de la historia. Estas 7 Cs, esto da para una conferencia larguísima y seguramente varias enseñanzas. Yo no voy a entrar extensivamente, sino lo que voy a hacer es como tocar ciertas partes claves desde el aspecto filosófico y teológico, pero también desde algunas evidencias que son más consistentes interpretadas desde los lentes de una cosmovisión bíblica. Y como realmente no tenemos nada de qué temer, nada de qué avergonzarnos, aun si quizás haya una pregunta sin resolver a nivel científico, eso no debería atemorizarnos. A propósito, en el intermedio yo hice una llamada a un amigo, llamé a Nathaniel Jansson y le pregunté por uno de los comentarios que hizo a alguno de ustedes sobre el ADN humano, que si había comparaciones de ADN con los antepasados simiescos o con los supuestos hombres simio. Y lo que yo no sé mucho del tema, aunque les voy a mostrar al final una citación de un especialista en neandertales, pero lo que me dice Nathaniel es que se tienen datos de ADN de neandertales y de otro grupo que son denisovanos. No sabía esa palabra, pero él me comentó de esto, que hay esa información hay.
Solamente que Nathaniel dice, yo no confío en esos datos de esos ADNs, porque son ADNs ya de personas muertas hace tiempo y hay investigaciones o estudios que se han hecho muestran que no son datos confiables. Entonces, a Nathaniel dice, yo no confío en esos datos como unos datos para entrar a comparar. Y él cree que, pues, que esas personas, tanto neandertales como denisovanos, eran humanos, que es lo más posible. Yo diría que esa es la realidad. Pero en términos científicos, pues claro, él siempre va a hablar en esos términos como de probabilidad científica o de suposición, por decir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar por las siete Cs de la historia y vamos a ir viendo algunos aspectos de cómo la cosmovisión bíblica sí responde a esos aspectos de la realidad que realmente la evolución no puede dar cuenta. Y vamos a ir con creación. Y lo que quiero hacer es que veamos primero qué es lo que distingue al ser humano de los animales y de las plantas. Y la Biblia, en su primer capítulo, ya nos deja ver una distinción importante entre los seres humanos y los animales y las plantas y el resto de la creación, de hecho. Y es que Dios los creó a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y eso nos permite entender que los seres humanos tienen algo que la Biblia llama la imagen de Dios que los hace especiales, que los hace distintos a los animales. Aquí esta es mi hija Salomé y nuestra perrita Luna. Eso fue hace un año que la adoptamos. Y esta perrita nos ha traído muchas alegrías a la casa, pero es un animal. Y si yo comparo el valor de mi hija comparada con el valor de mi perrita, pues mi hija tiene un valor infinito. Ni siquiera tiene un punto de comparación entre ellos dos. Mi hija es eterna, porta la imagen de Dios. Si en algún momento, por una situación muy extrema, tuviéramos que decidir si matamos al perrito para alimentarnos o matamos a nuestra hija para alimentarnos, mataríamos al perrito, aunque eso es algo terrible de pensarlo, pero, pero no, hay una distinción clara entre el valor de un ser humano y un animal. De hecho, nosotros comemos animales en algunas culturas, de hecho, comen también perros. En nuestra cultura no es algo culturalmente bien visto, pero al final es un animal, no es un ser humano, y eso hace una diferencia importante. Estos animales hoy en día se han vuelto tan populares e importantes para las familias que algunas personas los llaman sus hijos o perrijos o hermanos de los hijos. Pero eso tenemos que nosotros en nuestras casas ser muy claros con nuestras familias, muy intencionales en trazar esa línea y jamás poner a nuestras mascotas como si fueran humanos. De hecho, nosotros para mantener esa distinción clara en la mente de mis hijas, nosotros hemos determinado que a nuestra perrita nunca le vamos a poner ropa, porque los animales no usan ropa. Todos los animales están desnudos. Los únicos que usamos ropa somos los humanos, y eso también tiene una explicación en Génesis. Pero ese es un detalle que le ayuda a mis hijas a recordar. Cada vez que mi hija me dice, ay, comprémosle a la Luna un vestidito, una chaquetica, una ropita, yo le digo, no, porque ella es un animal y los animales no se visten, son los humanos. Y eso te va a ayudar a ti a recordar la diferencia. Entonces, este aspecto es importante. Y también cuando vemos a la humanidad, al hombre, cuando vemos a la mujer, vemos que la Biblia habla de que fueron creados varón y hembra a la imagen de Dios. Es decir, que esencialmente ambos son portadores de la imagen de Dios y hay una igualdad en su dignidad, en su valor, como seres humanos, tanto hombre como mujer. Y eso es obvio, y creo que como cristianos somos los más indicados para decirle a este mundo que sí hay igualdad entre hombres y mujeres. Siempre la vida desde la Biblia, y más bien el machismo y el feminismo son muestras del pecado humano en cómo se relacionan hombres y mujeres. Pero en el diseño de Dios, hombres y mujeres comparten igualdad, aunque también distinción que se complementa. El Dios que nos creó, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas, uno en esencia, ellos se complementan y tienen funciones diferentes, no jerárquicas, pero sí hay funciones distintas entre ellos y también hay un reflejo de eso, aún en la forma como los hombres y mujeres se complementan, con igualdad en su valor, pero con distinción en sus funciones complementarias. Ahora, si uno aplica esto a los niños, también tiene que entender que la imagen de Dios está en los niños. A veces uno como padre tiende a
a pensar, bueno, como soy adulto y como soy mayor, entonces puedo tratarlos como sea, de una manera indigna. Y de hecho, me parece interesante cuando en Efesios Pablo habla a los padres, lo que él primero les dice es que no provoquen a ira a sus hijos. O sea, no los traten de una manera que sea indigna hacia ellos, que transgreda la imagen de Dios en ellos. Y yo creo que hay formas de disciplinar a tus hijos físicamente que cuidan no transgredir esa imagen de Dios en ellos. Hay formas en las que uno puede tratar a un ser humano en que claramente transgrede la imagen de Dios en ellos. Por ejemplo, con un insulto. De hecho, el Señor habla de que los insultos, el que insulta a su hermano, es un homicida en el corazón, es culpable del juicio que un homicida merece. El insulto, por ejemplo, es una transgresión a la imagen de Dios. Y de hecho el homicidio es una transgresión a la imagen de Dios y por eso el insulto es un equivalente a él. O otras formas de interactuar con una persona. El bullying, por ejemplo, es una forma de transgredir la imagen de Dios, la dignidad de una persona. Bien sea pegándole un puño en la cara o empujándole o haciendo ciertas cosas que claramente transgreden la imagen de Dios. Esa imagen de Dios que nos permite ver que los seres humanos tienen un valor independientemente de si tienen una discapacidad, de que podemos cuidarlos y deberíamos cuidarlos, atender a los que están en discapacidad, no eliminarlos de la sociedad porque sean una especie de menos favorecidos que más bien deberían ser eliminados de la lista de que pasen sus genes a la siguiente generación. Vemos un valor en la humanidad que nos lleva a cuidar, que nos lleva a uno a valorar a personas que tengan algún tipo de condición que viene desde el vientre, como un ser humano, que nos lleva a valorar también personas que ya quizás no están aportando tanto económicamente a la sociedad o ya están por terminar su vida, que nos lleva a valorar la vida aún del que está en su lecho de muerte y que nos lleva a ver que lo que hace valioso a una persona no es el dinero que tiene o la edad o el color de piel, sino que hay algo que comparten todos los seres humanos, que es eso que la Biblia llama la imagen de Dios que los hace especiales, aún desde antes de nacer. El valor de la vida humana está claramente definido por la imagen de Dios desde una cosmovisión bíblica. Ahora, avancemos a el tema biológico. Esta mañana el doctor Nathaniel habló de la selección natural y a mí me gustaría decir algunas cosas claves de la selección natural en boca de un ingeniero y un teólogo, intentando traducir a veces muchos términos complejos. Mm, Básicamente Dios creó según su tipo, un submin, decía el doctor Nathaniel esta mañana, y esos tipos representan familias y dentro de esas familias puede haber mucha variedad. En este caso tenemos algunas imágenes de variedades dentro de la familia de los cánidos o de los perros. Y hay muchas especies, 37 especies de perros. Y todas esas especies modernas que tenemos hoy en día, 34, perdóname, no vinieron por evolución, sino son descendientes de los perros que bajaron del arca. Y de hecho, análisis de datos genéticos y morfológicos y de comportamiento dejan ver que los perros domésticos, por ejemplo, tienen su origen en el lobo. No un origen evolutivo, sino un origen, de hecho, dentro de esa familia, como un ancestro, pero no un ancestro que viene de abajo hacia arriba, sino más bien de arriba hacia abajo. Hay un proceso en el que se pierde información genética a medida que ocurre la especiación y pues llegamos a un perro como un bulldog o un poodle, que de hecho son perritos que no aguantan, si no les pusiera ciertas vacunas, no les diera cierto tipo de alimento especial, hasta cirugías y cosas, no sobrevivirían, tienen claramente menos información. Ese proceso es la selección natural y es importante entender que la selección natural no es un mecanismo que produce nueva información genética. Y creo que es importante que ustedes lo vean a través de este ejemplo. Para mí, para mi familia ha sido esclarecedor este ejemplo de los perritos. Ellos son una pareja de perritos, tienen genes S para pelo corto, L para pelo largo. Ellos tienen combinación SL, tienen pelo mediano, se enamoran y tienen tres cachorros. Uno con combinación SS para pelo muy corto, SL para pelo mediano y LL para pelo largo. Estos perritos son sometidos a condiciones ambientales o naturales extremas de frío y los más peladitos mueren y sobrevive el de pelo largo.
Ahora imagínense cómo son todos los perros en esa zona fría. Todos son de pelo largo, son los que pudieron pasar sus genes de la siguiente generación y todos son de la combinación LL. En ese proceso que es la selección natural, noten que se perdió el gen S. Ya no está la variedad de pelo corto o pelo mediano. Simplemente fue seleccionada, fue eliminada. Ese proceso no agregó nueva información genética, solamente de hecho eliminó información que no era apta para ese ambiente. Y si hiciéramos el proceso inverso sometidos a un calor infernal como el de Lima, entonces tienen que están desfavorecidos los de pelo más largo y sobrevive el perrito de pelo corto. Y así vemos que todos los perros que hay en la zona son de pelo corto y se ha seleccionado esa característica favorable y hay un proceso en el que se ha perdido información genética, que es lo que vemos en el mundo actual y de hecho es lo opuesto a la evolución. Y quiero que ustedes vean esta imagen porque aquí en esta imagen estamos viendo la perspectiva bíblica que corresponde con la realidad, variedad dentro de las mismas familias y un proceso descendente en esa, genéticamente hablando, pero la perspectiva naturalista o evolutiva, noten que está hecha a base de dibujos, de imágenes, que puede que sean en 3D, que sean animados y que parezcan muy convincentes, pero no dejan de ser más que eso, algo que no es observable, que está basado en un modelo de orígenes que necesariamente necesita esos dibujos para poder explicar de una manera siquiera concebible que hubiera podido ser así. Y lo que Darwin hizo fue ver la selección natural, pero el problema es que la selección natural no agrega información genética nueva. De hecho, no es un mecanismo para la evolución. Por esa razón, los evolucionistas modernos, de hecho, no se consideran darwinianos, porque la selección natural demostró no ser el mecanismo, porque el libro de Darwin se llamaba La selección natural, el origen de las especies por medio de la selección natural. Y habiendo entendido cómo funciona, se dieron cuenta de que no correspondía y que debían acudir a otros tipos de mecanismos supuestos para llegar a explicar la evolución. Entonces hoy en día se habla de neodarwinismo o de hecho de otros tipos de teorías evolutivas que el doctor Ricardo ahora va a saber explicar muy bien. Teorías evolutivas que ya no son darwinianas, sino otro tipo de teorías de saltos en el vientre, saltos embrionarios, entre otras cosas más complejas que el doctor Ricardo Bravo seguramente puede explicar muy bien. A lo que quiero decirles acá es que la selección natural, desde hace mucho tiempo, ya ni siquiera es considerada como uno de los mecanismos para la evolución, pero para muchos, quizás desinformados, todavía piensan que el darwinismo está vigente, pero realmente no es el neodarwinismo y otras versiones de la teoría evolutiva, porque justamente no se ha encontrado un mecanismo que dé una explicación de esos cambios positivos o de esos saltos entre una especie y otra. No existe. Los neodarwinistas intentaron adicionar a la ecuación las mutaciones. Y aquí tienen una foto de una bacteria, Helicobacter pylori, que es una bacteria muy famosa y muy mortal, que es famosa porque puede desarrollar resistencia a los antibióticos. Y supuestamente eso era una prueba para la evolución. Una bacteria que adquiría nuevas características y nuevas capacidades para resistir a los antibióticos. ¿En serio? Pues vamos a analizarlo. La bacteria tiene dentro de su cuerpo una enzima y cuando el antibiótico es absorbido por el cuerpo de la bacteria, el antibiótico reacciona con esa enzima y eso se convierte en veneno que mata a la bacteria. Ahora, ¿qué pasa con las bacterias mutantes? Las bacterias mutantes no tienen la enzima, carecen de la enzima y por lo tanto cuando el antibiótico es absorbido por su cuerpo no genera ningún veneno y la bacteria sobrevive. Pero sobrevive no porque evolucionara teniendo más información, sino lo contrario. No tiene la enzima, no produce veneno y no muere porque tiene menos información genética. Y eso no es la que lo de la evolución necesita. La evolución necesita un proceso en el que se agregue nueva información, no se pierda. Y lo interesante es que la bacteria sigue siendo bacteria. No hay un cambio en una cosa diferente, sigue siendo una bacteria. Solamente que una bacteria con menos características, con menos información. Y de hecho es una bacteria que suele no sobrevivir en un ambiente natural. O sea, sin antibióticos tienden a morir las mutantes y sobreviven las sanas.
como suele pasar con cualquier organismo mutante, porque las mutaciones suelen ser, por no decir el 100% de ellas, suelen ser desfavorables. No le ayudan al organismo que mutante. Ahora, yo puse en inteligencia artificial y dije, quiero una imagen de un organismo X. Y me apareció este organismo X. Entonces es un organismo imaginario, un organismo X. Y lo que voy a hacer con el organismo X es hacer un supuesto. Vamos a darle un chance a las mutaciones. O sea, digamos que del 99.9% de las mutaciones negativas, hay una que es positiva, el 0.1%, digamos, que hay una mutación positiva en algún momento, por casualidad. Hay chance para una mutación positiva. Y ocurrió en el organismo X una mutación positiva en una generación. Y quién sabe cuántas más generaciones adelante vuelve a ocurrir otra mutación positiva. Pero esas mutaciones positivas no sirven para nada porque para que sirvan y lleven un proceso de evolución tiene que haber una direccionalidad de esa mutación. Es decir, debe haber un avance en una dirección y luego otro avance en esa misma dirección que permita una sucesión que produzca la evolución. Pero si es que las mutaciones se producen aleatoriamente, como se supone que así es, porque es un mecanismo aleatorio, natural, casual, no hay una probabilidad, diría que la probabilidad es prácticamente cero de que las mutaciones sean direccionadas. Imagínense al organismo X, tiene una mutación positiva en esta dirección, y luego, después de unas generaciones, tiene una mutación positiva en otra dirección distinta. Y luego en otra dirección distinta y terminamos con un monstruo que no puede sobrevivir ni siquiera una generación. Así que el sentido común mismo, cuando uno ve de una perspectiva crítica la selección natural, las mutaciones, queda en evidencia que han fracasado y que no hay realmente un mecanismo en el que los científicos estén de acuerdo al respecto. El doctor Nathaniel esta mañana hablaba de las formas transicionales y de hecho las formas transicionales uno las puede entender e interpretar desde lentes de un ambiente transicional, un diseño para un ambiente transicional. O también la homología se puede interpretar desde la creación como un diseñador en común. Y esta la sí que no es un asunto de creacionistas o de científicos de la creación que están dándose cuenta de que hay un problema atrás de la evolución darwiniana o de la evolución clásica. Y hay una página que se llama Dissent from Darwin, en desacuerdo con Darwin, en donde más de 1000 científicos firman un documento en donde dicen que son escépticos respecto a las afirmaciones sobre la capacidad de la mutación aleatoria de la selección natural para explicar la complejidad de la vida. Investigación cuidadosa de la evidencia para la teoría darwiniana debe fomentarse. Y eso es una realidad. Los que firman esto no son creacionistas, sino son personas de la academia que están notando que hay un problema. Así que viendo la creación de las diferentes formas de vida, vemos en la vida real más bien no un árbol evolutivo de la vida, sino diferentes árboles. Esos árboles que corresponden o representan diferentes familias. Vemos variedad en todas las familias. Hubo un diluvio que había reducido y extinto algunas de las variedades. Pero una pareja de cada familia habría ido en el arca y habrían podido reproducir descendencia. Algunas de esas descendencias no han llegado al presente, pero otras sí han llegado al presente. Y eso es lo que esperaríamos encontrar. Diferentes tipos o means o familias ya definidas, no hay ningún salto entre uno y otro, y eso es justamente lo que vemos. Así que podemos pensar es en un huerto de la creación. Huerto me refiero porque hay varios árboles, no es solamente un árbol, sino son varios árboles, por eso es huerto. No porque sea el huerto del Edén, sino porque son varios árboles, para diferenciarlo del árbol evolutivo de la vida. Y la creación es fascinante. Estudiar la creación y estudiar todas estas evidencias nos ha hecho aquí en la familia unos aficionados a la creación, tanto animal como vegetal. Y nos gusta tomar fotos. Por ejemplo, esas son fotos que hemos tomado con mis niñas en el jardín de la casa en alguna época, en la pandemia que estábamos ahí encerrados. Nos pusimos a detallar las cosas que llegaban a nuestra casa en el jardín y encontrábamos cosas hermosas de la creación. Y eso nos llevaba a pensar en algo, en ver la creación y ver pues algo hermoso detrás. Quiero preguntarles algo a ustedes.
¿La creación de Dios es perfecta? La creación de Dios, escuchen esto, sí fue perfecta. Pero a pesar de que tú hoy en día en el presente puedes ver a simple vista que hay diseño, que hay hermosura, que hay un creador glorioso detrás de ella, eso sí es cierto, tienes que entender que el estado actual de la creación ha pasado por corrupción, ya no es perfecta ni buena en gran manera en el presente. Y eso es importantísimo porque la corrupción ha afectado la creación y Dios sujetó, puso bajo maldición toda la creación. Y eso es importante de distinguirlo porque al problema de el mal en el mundo, al problema de la muerte, de la enfermedad que estuvo hablando Creos, necesitamos entender esa distinción. Que la creación, cuando nuestros hijos y jóvenes vean esto, tenemos que ayudarles a ver la distinción, porque si no van a ver, entonces Dios cómo pudo crear, si todo era bueno, ¿cómo es que vemos estas cosas tan terribles? Como animales devorándose unos a otros, como enfermedades horribles, como injusticias, hambres, guerras, terremotos, entre otras cosas. Por eso necesitamos entender que el pecado ha afectado al mundo. Entonces, entendemos que hubo un cambio en la creación. Y aquí quisiera hacer un comentario que me parece interesante, y es que cuando en la Biblia se habla de muerte, en el hebreo, la palabra morir o muerte, mut o mavet o mut, se usa solo en relación con la muerte del hombre o los animales con aliento de vida, no con respecto a las plantas. Y esto es importante porque aún la Biblia también cuando habla de la muerte también nos permite, nos hace una distinción entre la muerte vegetal y la muerte animal. La muerte vegetal no tiene la misma implicación que la muerte animal. De hecho, los seres humanos y los animales, criaturas marinas, animales terrestres, aves y al hombre, a todos ellos se les categoriza como seres vivientes o nefesh kaya, que es la palabra en el hebreo. Y esa palabra de seres vivientes o nefesh ya nunca se aplica para las plantas. Entonces, es importante de entender algo y es que la Biblia sí nos habla claramente de una distinción también para las plantas y de hecho las plantas las dio como alimentación para el resto de los nefesh ya de los seres vivientes y no había muerte, o sea, en un sentido de las plantas no había muerte antes del pecado. Después del pecado se introdujo la muerte a la humanidad, claramente, pero algunos se cuestionan, algunos cristianos se cuestionan si la muerte animal también vino con el pecado de Adán o de pronto ya existía antes la muerte animal. Es decir, como si el pecado de Adán solamente hubiera traído la muerte es a la humanidad como tal, no hubiera implicado la muerte de los animales. El doctor Mortenson ayer estuvo haciendo una explicación teológica del asunto y creo que es muy convincente, pero quiero compartirles una experiencia que para mí fue como una ratificación experiencial de lo horrible que es la muerte animal y aún la depredación entre animales. Cuando estuvimos visitando a Joe hace un año, fuimos a su casa en México, estuvimos unos días ahí con su familia y ellos tienen como mascota una serpiente. Son bien raros esos gringos, ¿no? Y cuando alimentan la serpiente, pues ellos salen a una tienda de mascotas y buscan algún animal pequeño que sea barato, que esté a buen precio, para alimentar a su serpiente una vez a la semana. Y ese día encontraron a un patito. Ustedes lo pueden ver aquí en las manos de mi hija Salo. Ella ama los animales, le encantan todo tipo de animales y ella se encariñó con ese patito, pero lamentablemente no estaba tan consciente del destino fatal que tendría ese patito cuando se lo echaron a la serpiente. Y ese día fue algo terrorífico, escuchar los gritos de angustia de mi hija cuando o sea, vio lo que iba a pasar al patito, porque obviamente no la dejaron ver cómo fue, cómo fue exactamente el acto, pero sí ella gritó y lloró y fue algo terrible, al punto de que yo también ese día me sentía aturdido, triste, también lloré de tristeza por el patito. Y eso me hizo pensar si es que si tú aún piensas en la muerte animal no es buena.
O sea, tú no la puedes ver como algo bueno en gran manera. O sea, no puede ser antes del pecado, tiene que ser después del pecado. Y eso hace sentido con muchas más cosas de la cosmovisión bíblica. Aún un cielo nuevo y una nueva tierra tienen sentido cuando vemos una creación en la que ya nadie herirá a otra persona, en que nadie herirá a nadie, de que el lobo podrá estar con el cordero. O sea, en donde habría reconciliación aún no solamente de los seres humanos con Dios, sino a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una reconciliación cósmica aún de toda la creación y que la creación está aguardando. Y algo interesante también en Génesis que pasa con la muerte vegetal y la muerte animal es que Adán y Eva se cubren con hojas de higuera. Y es interesante porque ellos cortan hojas y se cubren y el Señor no los deja cubiertos de hojas, sino que Él los cubre con la piel de un animal, los viste de túnicas de pieles. Y eso también deja ver una distinción de lo que el pecado implicaba la muerte en ese sentido horrible que la muerte es. Ellos debieron haber, Dios mismo hizo una primera muerte animal para cubrirles a ellos con pieles. Y está mostrando que el pecado es tan grave que tiene como consecuencia la muerte física, la muerte eterna, y por eso era necesario que todo eso estaba apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. Y por eso es tan importante en una cosmovisión cristiana entender que si la muerte animal o de cualquier tipo estuvo antes del pecado, entonces la muerte no es consecuencia o pago por el pecado. Y entonces la muerte de Jesús no es el pago perfecto por el pecado. Y su sacrificio sería prácticamente innecesario. Habría muerto por un problema mitológico. Bueno, necesito avanzar y aquí en catástrofe, aquí lo que quería hablar en cuanto a catástrofe, principalmente era decirles que los fósiles son una evidencia importante del diluvio, pero recuerden que la principal evidencia del diluvio es la palabra de Dios que dice que hubo un diluvio. Decirles algo súper importante y es cómo pueden llevar la enseñanza del diluvio y lo que significó a nivel apologético, digamos histórico y también a nivel teológico, o sea, del evangelio, a sus iglesias y a sus niños. Respuestas en Génesis tiene una escuela bíblica de vacaciones que se llama Conmoción Oceánica, es excelente. Yo me quedo corto en palabras para decir esto. Tienes que hacerlo en la iglesia porque permite llevar en toda una semana, de lunes a viernes, con actividades, con manualidades, em, con diferentes canciones, lecciones bíblicas, juegos, un programa en donde los niños van a entender toda la parte apologética del diluvio, pero también cómo eso les apunta al Evangelio. Y aquí, en cuanto al diluvio, solamente quería anotar que en el diluvio pasa lo mismo en cómo se aplica en la cosmovisión. Una cosmovisión secular ve que pasa mucho tiempo y poquita agua, o sea, un proceso de erosión muy lento, pero una cosmovisión bíblica ve muchísima agua en poco tiempo. Y así con el diluvio podemos darle sentido a varios fenómenos geológicos, como los fósiles, como la formación de hecho de los continentes, de las cadenas montañosas, la traslación rápida de las placas tectónicas sin necesidad de esperar millones de años de proceso de traslación de esas capas. Y luego venimos con confusión. Y aquí en confusión vi que algunos de ustedes estaban preguntando por el tema de los hombres simio y creo que es el punto para tratarlo. Muy rápido, pero es importante de que me mostrarles esta perspectiva. Según la evolución, en su momento se postularon que había razas, diferentes razas humanas, 4 razas, y de hecho que había razas inferiores y razas superiores, eso llegó a hablarse. Pero cuando uno se pone a ver la evidencia, primero, para la evolución de los humanos, si la evolución no tiene un mecanismo para que ocurran en los animales, ni por selección natural, ni por mutaciones, ni hay ningún mecanismo conocido, pues se puede decir de entrada que la evolución jamás nunca ocurrió tampoco en los humanos, que los simios son simios y los humanos son humanos. No, es una respuesta simple, pero verdadera. Pero para ir un poquito más allá y ver cómo ha sido la historia de estos hombres simios, me gustaría seguir la argumentación que usa el doctor Menton sobre cómo crear un hombre simio. Él dice, hay 3 formas de crear un hombre simio. La primera forma es combinar huesos fosilizados de simio y humano. En la segunda forma es elevar un simio a hombre simio. Y la tercera es degradar un humano a un hombre simio. Aquí está en gráfico. Combinar o hacer un fraude, elevar un simio o la otra es degradar un humano. Vamos a ver ejemplos de eso. Empecemos por los fraudes. El primero es el hombre de Piltdown 1912. La evidencia era un diente
y un pedazo de cráneo y una pieza de mandíbula. La interpretación decían que era un antepasado simiesco, o sea, una relación directa con nuestros antepasados simiescos. Y eso duró por alrededor de 40 años enseñándose en las escuelas como la prueba de la evolución, el nombre de Piltdown. Y en 1953 quedó expuesto como un engaño, porque la mandíbula era de orangután, el diente de un mono y el cráneo era de un humano. Otro ejemplo, el hombre de Nebraska. Interpretación confiable, un hombre simio. De hecho, hasta el artista hizo una gran representación del hombre de Nebraska. Ahí está la familia de Nebraska. ¿Y cuál era la evidencia? Un solo diente. Con un solo diente pudieron recrear toda la familia. Parece que la que está en el piso, buscando en el piso, está buscando el diente que se les cayó. ¿Cuál es el punto? Después se vio que la evidencia realmente de ese diente era de un cerdo extinto. Y ese es el tipo de fraudes que suelen ocurrir. Y pueden ocurrir, de hecho, todavía. Ahora, hay otro tipo que es cuando tomamos un simio y lo elevamos a hombre simio. Es el caso de Lucy o Australopithecus afarensis. ¿Cuál es la evidencia que hay? Los huesos que ustedes ven a la derecha. ¿Esa evidencia qué tiene? ¿Tiene las manos? Ustedes díganme si tiene manos o no. ¿Tiene los pies? No los tiene. Entonces, ¿de dónde se basan los artistas del Museo de Londres para dibujar a Lucy con manos humanas y con pies humanos? ¿De dónde sacan eso? Pues están aplicando su cosmovisión, su interpretación a los huesos de Lucy para transmitir la idea de que era un antepasado simiesco, una especie de hombre simio. De hecho, otras representaciones de Lucy en otros zoológicos, perdón, otros museos, muestran a Lucy como un poquito más musculosa. O en otro, en el Museo de San Luis, muestran a Lucy más esbelta, con figura femenina y de hecho con un rostro un poco más humanizado. Varios detalles aquí son importantes en la forma como se representan este hombre simio, porque están poniéndole como una especie de mirada como pensando y además de eso tiene ojos humanos. No sé si ustedes han notado algo y es que los simios tienen ojos oscuros, una esclera que no es visible. La esclera es la parte blanca del ojo, esclera no visible. Pero cuando un artista o una persona que pinta un hombre simio le pone a ese hombre simio ojos con esclera visible, él está poniéndole un rasgo humano y transmitiendo su cosmovisión a través de ese dibujo, de ese arte. Los ojos no están en el registro fósil, no están en la evidencia, simplemente fueron adicionados según la cosmovisión del que quiere. De hecho, cuando se toman los huesos de Lucy, encaja perfectamente con un tipo de chimpancé, con un simio. Y eso es lo que realmente es Lucy, un simio. El hombre de Neandertal, que es otro, el hombre de las cavernas, y de hecho el otro hombre que les mencioné, que el doctor Nathaniel me dijo hoy, también serían ejemplos de seres humanos que supuestamente o inicialmente habían sido encontrados como hombres simio, pero realmente cuando se mira la evidencia arqueológica que rodea esos huesos, para 1983 ya se había concluido que eran humanos. Quizás los menos datados todavía creen que los neandertales eran hombres simio, pero este experto en neandertal, Eric Trinkaus, dice comparaciones minuciosas de los restos de esqueleto de hombres de neandertal con los de hombre moderno han demostrado que no hay nada concluyente en la anatomía neandertal que indique habilidades locomotoras, manipulativas, intelectuales o lingüísticas inferiores a aquellas del hombre moderno. Entonces, este tema de la paleontología involucra una cosmovisión, involucra creencias, y al final esas creencias se ven reflejadas en los dibujos, se ven reflejadas en el arte, en los museos, en los documentales. Y lo hermoso es ver que cuando vemos la palabra de Dios, vemos que los hombres son hombres, los simios son simios, y todo hombre simio que aparezca, o es hombre simio, simplemente es dar el tiempo para que eso se quede en descubierto. Y la razón por la que van a seguir apareciendo más hombres simios es porque un científico que desentierra unos huesos de humano no se hace famoso. Uno que desentierra unos huesos de simio no se hace famoso. Pero si es uno de hombre simio, va a saltar a la fama inmediatamente y se va a ver en noticia mundial. Y lo hermoso es que cuando uno ve la Biblia y la raza humana encuentra que el genoma humano y el ADN apuntan a una raza que confirma lo que dice la Biblia. Es la raza humana, una sola raza. Hasta aquí he cubierto las primeras 4 6 de la historia. Las siguientes son más teológicas. Cuando llegamos a Cristo, tenemos que conectar a creación con Cristo. O sea, el creador se hizo criatura, se introdujo en la creación. Cristo no es un ser humano solamente, sino que Jesús era el creador de todas las cosas como vimos.
Y además de eso, Jesús vivió como un ser humano, vivió una vida perfecta, pero él fue a la cruz, que es la siguiente sea la historia, y usted puede conectar corrupción con cruz, porque en corrupción vino la muerte como consecuencia del pecado, y entonces el Hijo de Dios está llevando la, la muerte sobre sí mismo para pagar por el pecado de su pueblo. El justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, que fue hecho pecado para que hallemos la justicia que necesitamos ante Dios en él. También usted podría trazar una línea entre Adán y el nuevo Adán, o sea, entre la creación y Cristo, porque ahí está un primer Adán que trajo la maldición al mundo, pero un poster Adán que puede traer y que trajo la redención a la humanidad redimida. Puedes trazar una línea también entre catástrofe y Cristo, porque Cristo es el medio de salvación que estaba tipificando también el arca. Puedes trazar una línea entre catástrofe y consumación, que es la última de las seis de la historia, porque la consumación viene un juicio venidero ya no por agua, sino por fuego para este mundo. Pero Dios también va a juzgar con justicia al mundo, ciertamente vendrá, y el diluvio es una indicación de que Dios se toma muy en serio el pecado y de que su juicio será certero, pero también de que habrá salvación no solamente para el pueblo de Israel, sino que esperaríamos una nueva creación conectando creación con consumación, un nuevo cielo, una nueva tierra, y además de eso donde habría gente redimida de toda tribu, lengua y nación que fueron dispersadas desde Babel. Es decir, que el Evangelio alcanza a gente de todo el mundo. Lo que quería mostrar es cómo se conectan el mensaje del Evangelio, cómo se conecta con la historia misma de la Biblia. Y así terminamos con estos últimos dos puntos, es entender que este es un problema de naturaleza espiritual. ¿Cómo es que personas tan inteligentes pueden estar tan equivocadas? Porque tienen la verdad con su injusticia. Porque a pesar de que conocen a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿recuerdan? Porque le dieron culto a la criatura en lugar del Creador. Porque profesando ser sabios se hicieron necios y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y en la Biblia cuando se habla de necedad no es un problema intelectual, sino es un problema espiritual. Y ese es el problema de la humanidad. Uno podría preguntarse, ¿por qué elegir la mentira? ¿Por qué negar lo obvio? ¿Será por la misma razón que un ladrón no quiere encontrarse con la policía? ¿Podría ser el amor al pecado lo que está nublando el buen juicio de un escéptico? Y por eso la solución a esto es el Evangelio. No es la apologética es un medio para proclamar el Evangelio en este mundo escéptico. Y por eso vean toda esta información como oportunidades para desafiar a otros y que siempre su apologética termine en Cristo.